Buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables si me están escuchando correctamente? buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a este proceso de capacitación y formación. ¿Me confirman, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla? Listo, perfecto, vale. Bien, ok. Bueno, entonces el día de ayer habíamos, habíamos hecho la presentación, ¿sí? Aquí, en lo que tiene que ver con la identificación de los aspectos ambientales. ¿De acuerdo? Aquí, como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Listo? Recuerden ustedes que los aspectos ambientales, pues básicamente hacen referencia a la forma o a la manera en que la organización interactúa con el medio ambiente, de manera directa e indirecta. ¿Listo? Y que en consecuencia por esa interacción o en consecuencia por esa forma de interactuar con el medio ambiente, debemos ser conscientes de que se va a generar o se generarán consecuencias al respecto. ¿De acuerdo? Permítame en un momento, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, es importante identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad relacionadas con los aspectos ambientales. ¿Listo? Ayer les había alcanzado a hacer la presentación del instrumento conocido como matriz de Leopold o método de Leopold, ¿sí? Para llevar a cabo el ejercicio de la identificación de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales. Bien. Recuerden ustedes que también les había mencionado el día de ayer que aquellos aspectos que tengan la posibilidad de generar impactos positivos al medio ambiente, es decir, que de alguna manera traten de compensar la carga contaminante que haya generado la organización a partir del desarrollo de su actividad económica, esos serán considerados como las oportunidades en materia ambiental. ¿Listo? Y aquellos aspectos ambientales que tengan la posibilidad de generar impactos muy severos a los ecosistemas en lo que se reconocerán como riesgos en materia ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Para poderlos considerarlos o como oportunidades o circunstancias de riesgo, las empresas tendrán que aplicar metodologías o técnicas de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales que les generen los resultados pertinentes para poderlos calificar de manera objetiva, bien sea de manera cuantitativa como cualitativa. Y según esos resultados o según los resultados que se obtengan,
al evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales, esta sea la oportunidad para que la organización pueda formular acciones para abordar esos impactos ambientales según su significancia, según su importancia, es decir, según los resultados que hayan generado esos criterios de evaluación objetivas utilizados por la organización. Entonces, en ese orden de ideas nos dirigimos inmediatamente a la herramienta que estábamos observando el día de ayer, o con la que finalizamos el día de ayer. Permítanme un momento, por favor. Aquí, también un momento, y ya les muestro de nuevo esa herramienta. También unos segundos. Aquí está. Ya se las voy a proyectar nuevamente. Ahí está. Perfecto. Sean todos tan amables de confirmarme si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden ustedes que les había comentado que esta metodología de identificar los aspectos y evaluar y valorar los impactos ambientales tiene la misma estrategia o tiene el mismo sentir de la identificación de los peligros y evaluación y valoración de los niveles de riesgo laboral. Es decir, la metodología, ¿de acuerdo? La metodología o el accionar de esta herramienta es muy similar a la que vimos nosotros en ese método William T. Fine, ¿de acuerdo? Que fue el método que estuvimos ayer. Entonces, ¿qué pasa? La ISO 14001 establece necesario que la empresa recorra todos los rincones de los procesos declarados en el mapa de procesos y reconozca los aspectos ambientales, es decir, sepa con exactitud cómo los procesos en cada uno de los puestos de trabajo interactúan con el medio ambiente. Entonces, como les había comentado a ustedes el día de ayer, habrían, digamos, 4 maneras en términos generales de interactuar con el medio ambiente o con los ecosistemas. Por ejemplo, consumiendo recursos naturales, renovables y no renovables, generando residuos al medio ambiente, residuos de cualquier característica, implementando o realizando buenas prácticas ambientales, como también generando o llevando a cabo operaciones que tengan la posibilidad de desencadenar emergencias ambientales. Esas, digamos, serían las 4 maneras o las 4 formas de interactuar o podrían catalogarse como los 4 grupos de aspectos ambientales con los que cualquier organización pudiera interactuar con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que hacer la empresa en este caso es identificar cuáles de esos aspectos ambientales se materializan en los procesos identificados por la organización. Es muy probable que en un proceso solo se esté materializando un tipo de aspecto ambiental, como pueden reconocerse 2, como pueden reconocerse 3 o podrían reconocerse todos. La idea es que la organización haga una evaluación, una identificación de esos aspectos ambientales de acuerdo con las condiciones y características identificadas en los procesos, perdón, identificadas en los lugares que corresponden o donde se operan los procesos declarados en el mapa de procesos de la organización. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Ustedes aquí están observando en pantalla, por ejemplo, un proceso llamado gestión académica y curricular. Resulta que en los lugares donde se llevan a cabo las tareas y actividades de este proceso, encontramos que hay un consumo de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque todas las tareas y actividades que se ejecutan
en las áreas relacionadas con estos procesos, los dispositivos, herramientas y aparatos consumen energía eléctrica. ¿De acuerdo? También observamos que en este mismo proceso se generan, por ejemplo, residuos aprovechables como cartón, papel, plástico, entre otros. ¿Eso por qué se da? Por el tipo de o las condiciones en las que se realizan o se llevan a cabo las tareas y actividades correspondientes a este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que la organización recorra todos los lugares de trabajo relacionados con los procesos declarados en el mapa de procesos para saber cómo se interactúan con el medio ambiente al momento de ejecutar o poner en marcha los procesos. Hasta ahí me dice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer la organización para precisamente poder reconocer los aspectos ambientales, la forma en la que las empresas interactúan con el medio ambiente. Les repito, habrá procesos en donde solo haya consumo de energía, habrán procesos donde se generen residuos de cualquier característica, hay procesos donde se generen dos, tres o todos los aspectos ambientales o las categorías de los aspectos ambientales que les mencionaba a ustedes a continuación. ¿Listo? Ahora, lo que viene es la determinación de la regularidad. ¿Qué significa determinar la regularidad del aspecto ambiental? Saber con qué frecuencia se materializa el aspecto ambiental. Y en este caso podríamos identificar tres niveles de regularidad: una regularidad normal, una regularidad anormal y una regularidad en estado de emergencia. ¿Qué significa que el aspecto ambiental tenga una regularidad normal? Significa que desde que se inician labores hasta que se finalizan las operaciones, el aspecto ambiental se materializa. Es decir, nos dimos cuenta que en el proceso de gestión académica y curricular, el consumo de energía se da, de energía eléctrica se da desde que inician labores en la organización hasta que finaliza la jornada de trabajo. Por lo tanto, ese aspecto ambiental se materializa con una regularidad normal. ¿Me dice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, aquellos aspectos ambientales que se materializan desde que se inician labores hasta que se finalizan todos los días sin falta son los que se catalogan como con una regularidad normal. ¿A qué corresponden aquellos aspectos ambientales que tengan una regularidad anormal, que se materializan con una frecuencia inferior a la normal? Por ejemplo, observamos que solamente ciertos días a la semana y por lapsos o periodos de tiempo cortos o relativamente cortos se materializa el aspecto ambiental. Supónganse que el consumo de energía eléctrica en el proceso de gestión académica y curricular solamente se da los lunes y se vuelve a repetir el jueves por espacios de 1 o 2 horas. O se repite el lunes, se repite el miércoles y se repite hasta el sábado por espacios de 1 o 2 horas. Y así sucesivamente. Entonces, los aspectos ambientales que tengan una regularidad anormal se interpreta como la materialización del aspecto ambiental con una frecuencia inferior a la normal. Puede ser por horas, por ciertas horas a la semana, puede ser por ciertos días a la semana, o puede ser por ciertos días al mes, como pueden ser en ciertas épocas del año y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Los aspectos ambientales que se reconocen con una regularidad anormal son las buenas prácticas ambientales. Es decir, las empresas o algunos tipos de organización ejecutan campañas de reciclaje, por ejemplo, o de reutilización de residuos una vez al mes. Eso significa que esas buenas prácticas ambientales se realizan una vez al mes y por lo tanto tendrán ese aspecto ambiental, tendrá una regularidad anormal. Solamente se da una sola vez al mes. O como puede decir la organización, vamos a hacer 3 campañas de reciclaje en el año. Es decir, se realizarán esas actividades de reciclaje cada 4 meses. Por lo tanto, es un aspecto ambiental que tendrá una regularidad anormal. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, recuerden ustedes que yo les había dicho, ¿sí? Yo les había dicho que habían aspectos ambientales que se podrían desencadenar en estado de emergencia. ¿Por qué? Porque solo sucederán en ese instante o se catalogan como circunstancias de emergencia ambiental. Quiero hacerles la siguiente pregunta. Un derrame de sustancias químicas podría tener, un derrame cualquiera podría tener una regularidad normal, un derrame estoy hablando, no los vertimientos. Los vertimientos sí se pueden generar con regularidad normal. Estoy hablando de un derrame o de una fuga. ¿Podría tener una regularidad normal o anormal? Exactamente, Dalimar, es correcto. Son circunstancias esporádicas y cuyo impacto y la severidad de sus consecuencias son bastante significativos. Por esa razón, se clasifican como circunstancias con una regularidad de emergencia. ¿De acuerdo? Profe, acá en Ingenio Azucarero hay labores que se hacen cierto tiempo del año, ya que nada más se realiza solo con la corta de caña o zafra. Excelente, Ever. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Profe, el día de hoy un barco tuvo un derrame de aceite en el agua aquí en el puerto. ¿Cómo le llamo a eso? Pues Milky, es una situación de emergencia. Es una situación que exige que quien generó el derrame ejecute acciones para contenerlo y en caso tal de que se requieran los organismos de socorro, pues solicite ayuda para contener el derrame. ¿Me hice entender, Milky? Y para todos, ¿me confirma, por favor? Por esa razón, las circunstancias de emergencia ni siquiera tendrían una regularidad normal, ni mucho menos anormal. Son hechos esporádicos o eventos esporádicos que exigen la respuesta coordinada, mancomunada y eficaz de quien generó la emergencia debido al alcance y efecto o severidad de sus consecuencias al medio ambiente. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean todos tan amables? ¿Listo? Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman, por favor. Bueno, ok. Entonces, una vez se hayan identificado los aspectos ambientales y determinado su regularidad, lo que viene a continuación es lo siguiente: identificar en cuáles de las etapas o fases del ciclo de vida pertenece ese aspecto ambiental. Recuerden ustedes que yo les había dicho que el ciclo de vida corresponde a prácticamente las etapas que determinan la existencia de los productos y servicios que generan las organizaciones, en donde claramente hay una etapa de diseño y desarrollo, es decir, se toma una idea para convertirla
en producto o un servicio hasta el consumo y disposición final de ese producto o de ese servicio. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en todas y cada una de estas etapas perfectamente se podrían desencadenar tanto aspectos como impactos ambientales. Entonces, lo que tiene que hacer la organización es lo siguiente: identificar ese ciclo de vida de productos y servicios para luego relacionar los aspectos ambientales identificados con ese ciclo de vida. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Permítanme un momento, por favor, y ya se los voy a mostrar a continuación. También un segundo, mire, aquí. Listo. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Ok, perfecto. Bien, excelente. Miren, como les había mostrado a ustedes anteriormente, esto es la cadena de valor de una empresa. Pero resulta que a esta cadena de valor le haría falta las siguientes etapas. Una vez aquí en la etapa 6, una vez se distribuya y se haga la entrega del vehículo, ya terminado y todo, le faltarían dos etapas. Habría una séptima etapa que sería el uso de ese vehículo, es decir, el consumo de ese producto, la utilización de ese vehículo, y habría una octava etapa que tendría que ver con la disposición final del vehículo, es decir, el proceso de extinción del vehículo para que el ciclo se repita o vuelva y se inicie la etapa uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 y así sucesivamente. No sé si me hice entender hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos etapas faltantes son las que podríamos entender como el ciclo de vida de la producción de un vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es lo siguiente en relación con los aspectos ambientales que acaba de identificar. Ubicar los aspectos ambientales según los procesos que hacen parte de la cadena de valor o ciclo de vida de los productos y servicios que genera la empresa. Es decir, supongan ustedes que nosotros en la matriz que estábamos viendo encontramos que en alguno de los procesos identificamos el consumo de energía eléctrica y resulta que ese proceso de consumo de energía eléctrica hace parte de la etapa de la cadena de valor relacionada con, por ejemplo, la aplicación de pruebas para probar la liberación del modelo. Es decir, en esta etapa número 5 estarían relacionados tres procesos en donde, en uno de los cuales se identifica el consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, yo perfectamente puedo decir que la etapa del ciclo de vida de los productos que genera la empresa, en este caso los vehículos, que yo acabo de identificar corresponden a la aplicación de pruebas para probar la liberación del modelo. Es decir, la etapa del ciclo de vida de producción de vehículos donde estaría relacionado el aspecto ambiental que acabo de identificar con su regularidad está relacionada con la aplicación de pruebas para probar la liberación del modelo. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables con lo que les acabo de decir?
¿Sí me hice entender? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que pretende el método de Leopold o matriz de Leopold al momento de elaborar o identificar los aspectos ambientales de una empresa, relacionarlos con la etapa del ciclo de vida de sus productos y servicios. ¿Y eso cómo se hace? Logrando que la organización, en primer lugar, defina su cadena de valor desde la materialización de ese producto o servicio o desde donde se inician la comercialización y venta de esos productos, porque ¿qué sucede? Hay empresas que no tienen la capacidad para diseñar y desarrollar productos, porque diseñar y desarrollar productos implica un despliegue importante de recursos para cumplir con esa labor. En cambio, hay empresas que solamente su cadena de valor podría iniciar aquí desde la comercialización y venta y luego distribución y luego consumo y disposición final de los vehículos, para el ejemplo que les estoy mencionando a continuación. ¿Por qué razón? Porque diseñar y desarrollar productos, ¿qué implica? Implica contar con un equipo de expertos en desarrollo de producto, implica contar con expertos en empacado de productos, implica con contar con expertos relacionados con la psicología del color, entre otras disciplinas, para poder diseñar y desarrollar productos y servicios. Entonces, hay organizaciones cuyo actividad económica o cuya cadena de valor puede iniciar desde el diseño y desarrollo, como la cadena de valor de una empresa podría perfectamente iniciar a partir de la comercialización, venta, luego distribución, entrega, consumo y disposición final del vehículo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, ok. Entonces, eso significa que la empresa, en este caso, ¿sí? En su matriz de Leopold, permítame un momento, por favor. Aquí está. En su matriz de Leopold, ¿de acuerdo? Su matriz de Leopold, este, su matriz de Leopold tiene que incluirse la etapa o fase del ciclo de vida al cual corresponden esos aspectos ambientales. Ejemplo, una aerolínea, su cadena de valor inicia desde la comercialización. Depende, Jennifer. Hay aerolíneas que inclusive, bueno, tengo entendido que la gran mayoría de las aerolíneas adquieren los aviones, o sea, los compran. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena de valor podría perfectamente iniciarse para una aerolínea desde la comercialización y venta de los tiquetes, luego la programación o como lo defina la empresa, porque la empresa tiene la posibilidad de establecer su cadena de valor como considere pertinente. Algunas aerolíneas considerarán que el proceso o su actividad económica inicia desde la comercialización, otras desde la programación de operaciones, eso dependiendo de la forma en la que la organización conciba su cadena de valor. Es decir, una aerolínea como la cadena de valor de la aerolínea LATAM no necesariamente tiene que coincidir con la cadena de valor por ejemplo, Iberia. Iberia puede considerar que su cadena de valor perfectamente inicia desde la comercialización, como LATAM puede considerar perfectamente que se inicie desde la planificación de operaciones. Y las dos cadenas de valor estaría bien. Me hice entender, Jennifer, y para todos, ¿me confirman, por favor? Entonces, en este caso, no necesariamente las cadenas de valor tienen que coincidir. Cada organización, ¿cierto? Cada organización establece o determina su propia cadena de valor.
¿Y qué uso para determinar dónde la inicio? Jennifer, pues desde la primera etapa, si la empresa te está diciendo, Jennifer, lo primero que hacemos es la comercialización y venta de los tiquetes, pues desde ahí inicia. Las empresas dicen, lo primero que hacemos es esto, luego esto, tercero esto y así sucesivamente, hasta que llegue la disposición final de ese producto, ese servicio y se reinicia la cadena de valor. La propia empresa dice, primero esto, luego esto, tercero eso y así sucesivamente. Profe, es como que una empresa constructora, su cadena de valor sea diseñadora, constructora, movimiento de tierra, repello, pintura, lo que implica que debe tener todo un equipo idóneo para cada cosa. Correcto, mi querido. Exactamente, muy bien. El ciclo de vida sería desde el punto en que se inicia dentro de la organización. Exactamente, Dalimar. Exactamente. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien, vale. Acá hay una empresa de fumigación para el cultivo de banano, control de siga toca negra y ellos fabrican sus propias avionetas. Ah, bueno, Priscila. Entonces, dependería, cómo la empresa iniciaría su cadena de valor. Si la inicia de la fabricación de las avionetas, para luego ponerlas a prueba y luego prestar los servicios de fumigación, en fin, ¿vale? ¿Y cuál sería el punto final? ¿Estaría a cargo de la organización? Sí, Dalimar. Por eso les estaba comentando a ustedes, mis estimados estudiantes, que la cadena de valor de las empresas las determinan ellas mismas. Las empresas describen cada una de las etapas de su ciclo de vida o cadena de valor. Cada una lo define. Cada una tiene la posibilidad de y la potestad de decir primero esto, luego esto y finalizamos con esto. La finalización de todo ciclo de vida de bienes y servicios, ¿cuál es? La disposición final. ¿De acuerdo? Ese punto sí es común para todas las cadenas de valor. O el fin o la última etapa o la etapa final del ciclo de vida de bienes y servicios, ¿cuál es? En la disposición final. En ese sí pueden coincidir todas las empresas o deberían coincidir todas las empresas. Pero el inicio y desarrollo de la cadena de valor lo determina la organización. En el caso de empresas de outsourcing que brinda diversos servicios, ¿cómo se procede? Antonio, ¿de cuáles? Independientemente de los servicios que preste, la cadena de valor es igual. ¿Me hago entender? O sea, la cadena de valor no se formula de acuerdo con los productos y servicios, se hace en cómo la empresa genera los productos y servicios. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Supongan ustedes que una marca de zapatos o una empresa como Adidas, que tiene más de 10.000 cadenas de valor, perdón, más de 10.000 referencias de calzado, quiero hacerle la siguiente pregunta. En este caso, Adidas tendría que formular 10.000 cadenas de valor para explicarnos cómo hace un par de zapatos, independientemente que sea para fútbol, atletismo o cualquier otro deporte, o una sola cadena de valor que explique cómo fabrican los zapatos. En general, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Lo primero o lo segundo? Exactamente. Independientemente de que estemos hablando de zapatillas para atletismo, fútbol, ciclismo, skateboarding, golf, básquetbol, béisbol, lo que sea, la metodología de fabricar y producir un par de zapatos o zapatillas sería la misma. Por lo tanto, eso se convertiría en una sola cadena de valor, un solo ciclo de vida. Lo que pasa es que esa cadena de valor o ese ciclo de vida perfectamente podría desencadenar uno o 10.000 o más productos. Por lo tanto, con las empresas de outsourcing que prestan varios servicios, independientemente de los servicios, sería una sola forma de materializar o prestar esos servicios.
¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Listo? Siempre será igual porque tendrá los pasos del final. Exactamente, Miki. Es correcto. Muy bien. Bueno, entonces continuando aquí con la determinación de la etapa del ciclo de vida a la cual pertenecen los aspectos e impactos ambientales, luego se continúa con la determinación del impacto ambiental, es decir, los efectos que puedan desencadenar esos aspectos ambientales o los efectos que puedan materializar esos aspectos ambientales, valga la redundancia, en el medio ambiente, propiamente dicho. Entonces, el consumir recursos trae consecuencias. Esas consecuencias se llaman impactos ambientales. El generar residuos genera consecuencias y esas consecuencias son las que se conocen como impactos ambientales. ¿De acuerdo? La realización de buenas prácticas, reciclaje, reutilización, recuperación, reforestación, compensación, etcétera, etcétera. Todas esas generan consecuencias. Y esas consecuencias son las que llaman, o efectos, los llamamos impactos ambientales. Las circunstancias de emergencia también generan efectos o consecuencias. Y esos efectos o consecuencias son los que llamamos impactos ambientales. Luego, hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Gustavo Adolfo, si la empresa produce diferentes productos, se tiene que hacer una cadena de valor por producto. Gustavo Adolfo, esa pregunta se las acabo de responder con el ejemplo de Adidas. Adidas tiene la capacidad de generar más de 10.000 referencias o productos. Por lo tanto, eso no significa que la empresa tenga que generar 10.000 cadenas de valor para formular una cadena de valor específica por producto. Lo que hace Adidas es, a partir de una sola cadena de valor, generar varios tipos de producto. Me hice entender, Gustavo, y para todos, me confirma, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, como les decía, una vez determinado los aspectos ambientales, su regularidad, la fase o etapa del ciclo de vida a la cual corresponden y el impacto ambiental, luego se identifica el recurso natural comprometido. Dentro de los recursos afectados, ¿qué podemos encontrar? Recursos naturales, renovables y no renovables, como también podríamos encontrar los demás elementos que hacen parte de un ecosistema, como lo son, por ejemplo, la flora, la fauna, incluyendo el ser humano. Entonces, cuando hablamos de recursos afectados, no solo estamos hablando de los recursos naturales, renovables y no renovables. Estaríamos hablando también de los demás elementos que conforman o componen el ecosistema o los ecosistemas, que son la flora, la fauna o la vegetación en general, como también el ser humano o las personas. Y luego de haber identificado ese recurso humano, se cataloga o bien sea como positivo o bien sea negativo. Recuerden ustedes que las buenas prácticas ambientales podrían desencadenar efectos o impactos positivos y aquellos relacionados con el consumo de recursos, la generación de residuos y la posibilidad de materializar emergencias ambientales, estos se calificarían como impactos ambientales negativos. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Esta sería la primera parte de esta matriz de Leopold o método de Leopold. Esta sería la primera parte, ¿de acuerdo? Ahora, la segunda parte, ¿en qué consiste? La segunda parte, como ya se identificaron los impactos ambientales, ahora lo que viene a continuación es la evaluación cuantitativa de esos impactos ambientales.
Recuerden ustedes que a mí lo que más me interesa no son los puntajes, sino los criterios de evaluación cuantitativa. Explicarles a ustedes en qué consiste cada criterio de evaluación cuantitativa. Bien, ¿están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, perfecto. Listo. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos criterios de evaluación cuantitativa? Empezamos con el alcance. El alcance básicamente hace referencia al espacio físico que podría alcanzar, valga la redundancia, el impacto ambiental. Es decir, ¿cuál sería el rango de acción o cuál sería, digamos, los lugares a donde podría llegar o afectar el impacto ambiental? Por ejemplo, hay impactos ambientales que quedan o podrían quedar contenidos en el lugar donde se genera. Hay impactos ambientales que tienen la posibilidad no solo de perjudicar los ecosistemas que estén en el lugar donde se generan, sino otros alrededor de su epicentro, por decirlo así. Y hay otros impactos ambientales tan, pero tan significativos que inclusive tienen la posibilidad de salir de la empresa y afectar a los vecinos. Cuando hablo, cuando hago referencia de afectar a los vecinos, estoy hablando de las personas como también de la propia organización y los ecosistemas alrededor de la empresa. Entonces, el alcance simple y sencillamente hace referencia al espacio al que podría llegar el impacto ambiental cuando suceda o los lugares que tenga alcance, ¿cierto? Alcance el impacto ambiental en este momento. Porque, ¿qué pasa? Cuando una organización lleva a cabo este ejercicio, perfectamente se pueden reconocer impactos ambientales que aún no hayan sucedido como impactos ambientales que ya se estarían materializando. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, a eso hace referencia el alcance, a los lugares a donde podría llegar el impacto ambiental, o a los lugares o a los sitios dentro y fuera de la organización a donde pueda llegar el impacto ambiental, básicamente o fundamentalmente hablando. Luego viene la probabilidad. Como su nombre lo indica, corresponde a determinar qué tan probable es que el impacto ambiental suceda al hablarse de impactos ambientales potenciales, es decir, impactos ambientales que no se estarían materializando y por lo tanto las empresas los incorpora a su gestión ambiental, como también haciendo referencia a la probabilidad de desencadenar una situación de emergencia y que amerite una actuación oportuna por parte de la organización con respecto a los impactos ambientales que ya estén sucediendo. A eso hacemos referencia con respecto a la probabilidad de los impactos ambientales, ya que, como les decía a ustedes, los impactos ambientales habrán unos que la organización haya reconocido y que todavía no se materialicen, como habrán otros que cuando se lleve a cabo la realización de ese ejercicio se estén materializando. Entonces, repito, la probabilidad tiene que ver para aquellos impactos ambientales que no se hayan materializado o que no se hayan sí, realizado, ¿sí? Como también la probabilidad de desencadenar una situación de emergencia ambiental por parte de los impactos ambientales que ya se estén materializando. Mi querido Rito Alfonso, recuerden ustedes que yo no me voy a enfocar en el puntaje.
a mí me interesa que a ustedes les quede claro qué significa cada criterio de evaluación cuantitativa. Los puntajes ustedes lo van a encontrar en los procedimientos que aparecen en el repositorio digital de cada uno de estas herramientas o de estas matrices. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? En el repositorio digital ustedes van a encontrar los procedimientos que acompañan estas matrices y ahí explican los puntajes que se ponen. ¿Por qué se pone uno? ¿Por qué se pone dos? ¿Por qué se pone tres? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vale. Ok. Perfecto. Continuemos entonces. A eso hace referencia la probabilidad. La duración. ¿A qué hace referencia la duración? La duración simple y sencillamente pretende medir en términos de tiempo la permanencia del impacto ambiental cuando suceda, es decir, el cuánto podría durar el impacto ambiental potencial, como también cuánto estaría durando el impacto ambiental que se esté materializando. Entonces aquí se puede catalogar en términos de horas, días, meses, años, o también se podría catalogar como una presencia permanente o una duración permanente. Por ejemplo, todos ustedes conocen el incidente de la planta termonuclear de Pripyat o el famoso incidente de Chernobyl. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Para los que no lo sepan, hay un documental en Netflix que se llama precisamente Chernobyl. Los invito muy amablemente a que ustedes observen o tengan la oportunidad este fin de semana de mirar ese documental y allí hablan acerca de el incidente que llevó o desencadenó consecuencias a nivel de energía nuclear en Rusia, en esta Avianis, Chernobyl, o puedes colocar en Google Chernobyl y ahí te aparece el nombre exacto para que lo busquen por Netflix. O ustedes colocan Chernobyl, no importa que no lo escriban correctamente, Netflix inmediatamente, o la librería Netflix inmediatamente lo identifica y lo ubican rápidamente. No hay ningún inconveniente, no se preocupen por eso. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien, vale, perfecto. BBC también lo tiene el documental y el de Bhopal. Correcto, vale, Víctor. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ever, el impacto o los efectos o la duración de los impactos ambientales desencadenados por ese incidente lo han calculado en más de 250 años y eso que apenas vamos alrededor de 40, 45 años. Quiere decir que estaríamos como en la quinta o sexta parte de la duración de ese impacto ambiental o de los impactos ambientales que se desencadenó esa situación. Entonces, habrán impactos ambientales cuya duración sean horas, por ejemplo, el ruido ambiental, ¿sí? Hay organizaciones en donde el ruido solo aparece por ciertas horas en el día. A propósito, si el ruido ambiental aparece ciertos días a la semana a ciertas horas, se podría reconocer una regularidad normal o anormal. ¿Cómo la podríamos reconocer? ¿Normal o anormal? Muy bien, muchachos, exactamente, anormal. Es por eso. Entonces, hay impactos ambientales cuya duración es muy corta, estaríamos hablando de horas, como hay impactos ambientales que tienen la posibilidad de permanecer en el ambiente por días, como también por meses, o como en este caso, el impacto ambiental o los impactos ambientales generados por esta situación, se han catalogado prácticamente que permanentes. Bien. Exacto, muy bien, muchachos. Entonces, aquí este criterio de evaluación cuantitativa pretende medir, digamos,
en términos de tiempo, cuánto duraría el impacto ambiental potencial o cuánto estaría durando en este momento el impacto real, el que ya se está materializando o el que se está sucediendo. Profe, una pregunta, ¿cómo se considera un impacto ambiental que la misma naturaleza produce y que no es responsabilidad de ninguna organización, pero sí es probable que afecte a los trabajadores de una organización? Ever, ¿cuáles impactos ambientales genera la naturaleza? ¿Qué impactos ambientales podría desencadenar la propia naturaleza, por ejemplo? El polvo de Sahara, Ever, los desiertos, a ver, el polvo de Sahara, ¿sí? En este caso, podría desencadenar consecuencias no para el ambiente, sino para la empresa. Por lo tanto, no es un impacto ambiental, Ever. O las consecuencias o los efectos que pueda generar el polvo de Sahara no es un impacto ambiental. Porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Los, los desiertos existen por la mano del hombre o por la naturaleza? Exactamente. Los desiertos se forman por la naturaleza. Pero mi querido Ever, si el polvo, a ver, una pregunta para todos. Si el polvo afecta a los trabajadores, ¿es un impacto ambiental o un factor de peligro para la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores? Exactamente, Rina, es correcto. El polvo de Sahara no es un impacto ambiental, es un factor de peligro que tiene la posibilidad de desencadenar lesiones para la seguridad, salud y bienestar de las personas. Por eso el polvo de Sahara no afecta al medio ambiente, afecta a las empresas o a las personas, en este caso, que estarían presentes en la organización. Me hice entender, Ever, y para todos me confirman, por favor. ¿Listo? Ok. O sea que el impacto ambiental es lo que hace la empresa contra el ambiente. Exactamente, mi querido Gustavo. Sí, señor, tienes toda la razón. Exactamente. Es los efectos que genera el hombre. Cuando habla del hombre, hablo de las personas y de las empresas en general. Son los efectos que causan el hombre a través del accionar de las empresas al medio ambiente. Esos son los impactos ambientales. ¿Listo? Es como un tornado, es algo natural, pero es peligroso para las empresas. Correcto, Carlos Manuel. Todo lo que genera, las manifestaciones de la naturaleza por sus ciclos, el ciclo del agua, el cambio climático, bueno, aunque el cambio climático se ha generado, el cambio climático, de hecho, ¿ustedes saben por qué se da el cambio climático? ¿Ustedes saben por qué se da el cambio climático? A propósito, ¿o por qué se materializan los cambios climáticos? ¿Sí o no? Por la mano del hombre, por el calentamiento global. Sí, estamos de acuerdo. Ok, sí. ¿Por qué existe el cambio climático? Resulta que en el núcleo del planeta Tierra es energía pura con altísimos niveles de calor. ¿Sí? El núcleo, el centro de la Tierra, es un centro de energía pura y esa energía pura está a altísimos niveles de temperatura, prácticamente o casi cercanos a la temperatura del Sol. ¿Qué pasa? Por efecto, por efecto de la mano del hombre, en el accionar por toda la carga contaminante generada por las empresas a lo largo de los años, hace que el propio planeta regule su temperatura. Es como el ser humano. Si nosotros corremos cierto tiempo, nosotros empezamos a sudar. ¿Por qué razón? Porque el sudor es un mecanismo de defensa para refrescar el organismo, porque internamente, al hacer ejercicio, la temperatura es más alta que afuera. Y por efecto de la oxidación del sudor con el aire
que nos rodea a nosotros, nuestro cuerpo regula la temperatura. Lo mismo sucede con el cambio climático. Por efecto de la acumulación de la contaminación en el ambiente o por la carga contaminante que ha generado el hombre a través de los años, hacen que el cuerpo, que el propio planeta regule su temperatura, la temperatura externa con la interna. Por eso sucede el cambio climático, muchachos. ¿Ya? Precisamente porque alrededor del núcleo o el centro de la Tierra hay una temperatura que se regula con los propios ciclos de la naturaleza. ¿Y en dónde se dan los ciclos de la naturaleza? Externo a ese núcleo, para que haya una compensación de temperatura entre el núcleo de la Tierra y su superficie. Es el mismo principio de control de temperatura del organismo. Es exactamente igual. Por eso sucede el cambio climático. ¿Ya? Obviamente, esto impulsado o acelerado por la carga contaminante y por todas las manifestaciones de carga contaminante que hemos generado desde que existen las industrias y llevando precisamente a que el propio planeta regule su temperatura. Por eso hablamos de el ciclo del agua, por ejemplo. El ciclo del agua existe precisamente para garantizar que haya un balance o haya un equilibrio entre la temperatura interna y la externa. ¿De acuerdo? Una cosa es desastres ambientales producidos por la misma naturaleza y su ciclo biológico, y los impactos ambientales son creados por la intervención del hombre con la naturaleza. Exactamente, Priscila. Lo que les acabo de decir, ¿les ha quedado claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Entonces, la duración, como les decía, mide la permanencia del impacto ambiental en unidades de tiempo, horas, días, meses, años o permanentes, ¿vale? Tanto para los impactos ambientales potenciales como los reales también. La recuperabilidad, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la posibilidad de devolver a su estado normal el recurso o los recursos naturales afectados o beneficiados por los impactos ambientales. Es decir, hay impactos ambientales los cuales dan la posibilidad de poder devolver a su estado normal el recurso natural comprometido. Por ejemplo, supongan ustedes que nuestra empresa consume cierta cantidad de madera en un espacio determinado, en 2 hectáreas, 3 hectáreas, 10 hectáreas, 200 hectáreas, que ha venido consumiendo nuestra empresa a lo largo de su existencia. Quiere decir que la empresa podría implementar medidas de compensación o recuperación ambiental para devolver a su estado normal esas áreas de tierra que ha explotado la organización al consumir esa madera. Entonces, la idea es determinar si en realidad esas áreas o hectáreas de madera, para nuestro ejemplo, se podrían devolver a su estado normal o definitivamente no. En eso consiste la recuperabilidad. Pero entre los dos extremos que les acabo de decir, es decir, entre tener la posibilidad de devolver a su estado normal los recursos comprometidos y al otro extremo de considerar definitivamente que no se pueden recuperar, hay un término medio, y es que la empresa mantenga la carga contaminante que genera durante los estándares y parámetros definidos por las autoridades competentes. Es decir, retomemos el ejemplo de las hectáreas de madera. Supongan ustedes que por requisito legal, por requisito normativo, los organismos de control nos dicen, cada 10 años o cada 5 años, la empresa máximo va a poder explotar, les voy a colocar un ejemplo, 5 hectáreas. Es decir, por cada año podría explotar, 1 hectárea. Entonces, cuando vamos a medir, por ejemplo, los temas de recuperabilidad, la idea es determinar si es posible devolver a su estado normal, volver a reforestar, exactamente, Rito, correcto, reforestar esas áreas de tierra y asegurarnos de que las características físico-químicas del suelo
están volviendo a su estado normal, que ese sería como el primer nivel de recuperabilidad, o ante la imposibilidad de volver a su estado normal, estas áreas de tierra, pero manteniendo la explotación de la madera dentro de los cánones o dentro de los requisitos legales que establecen los organismos de control, que sería el término medio, o considerar si en realidad por la explotación que ha llevado a cabo la organización en los últimos años, determinar que o concluir que no sea posible recuperar esas áreas de tierra. En eso consiste la medición de la recuperabilidad. Pretender determinar si es posible garantizar que los recursos naturales comprometidos, ¿de acuerdo?, se puedan recuperar o devolver a su estado normal, o que la carga contaminante que genera la organización se mantenga dentro de los requisitos o estándares definidos por los organismos de control, o definitivamente considerar que esos recursos naturales ya no se puedan recuperar. ¿Me hice entender? Sean todos tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Sean todos tan amables. ¿Listo? O sea, sería la capacidad que tiene la empresa de recuperar los recursos naturales. Correcto, Avianis. Exactamente. Palabras más, palabras menos, en eso consiste la recuperabilidad. La cantidad, recuerden ustedes que la carga contaminante tiene unidades de medida. Por ejemplo, el ruido se puede medir por decibeles, los vertimientos por metro cúbico, eh, por ejemplo, las características físico-químicas del suelo del agua por los niveles de pH, si es ácido o si es neutral o si es alcalino, ¿de acuerdo? Todos los impactos ambientales o las cargas contaminantes que puedan representar los impactos ambientales se pueden medir o se pueden determinar a través de unidades de medida, ¿de acuerdo? Toneladas, kilogramos, partes por millón, metros cúbicos, metros cuadrados o hectáreas, por ejemplo, o unidades nada más, por así decirlo, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la normatividad, es decir, establecer si en realidad hay algún requisito legal asociado a los impactos ambientales. Y resulta que prácticamente hoy en día, en términos ambientales, se puede concluir que a todos los impactos ambientales que podamos o que pueda identificar la organización estaría perfectamente relacionado a algún requisito legal. ¿De acuerdo? Correcto, Dalimar. Caracterizaciones de emisiones, residuos, aguas residuales. Exactamente, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Este método, cuando se haya colocado o se hayan registrado allí los puntajes, para determinar la importancia del impacto ambiental, ¿cómo se calcula ese número? Multiplicando todos los puntajes colocados en cada uno de los criterios de evaluación objetiva. Se multiplican absolutamente todos los puntajes, al final hay un resultado cuantitativo y este resultado cualitativo se compara en un intervalo para calificar objetivamente si el impacto ambiental es significativo o no es significativo. Entonces, aquellos impactos ambientales significativos son los que se van a considerar como riesgos en materia ambiental. Y aquellos impactos ambientales catalogados como no significativos es lo que se asumirán como las circunstancias de oportunidad en materia ambiental. Lo dicho hasta acá, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor?
¿Listo? Ok, perfecto. Después de la calificación cuantitativa o determinación cuantitativa de la importancia del impacto ambiental, luego puede relacionarse, por ejemplo, la normatividad legal pertinente a cada impacto ambiental, considerar si en realidad la empresa está cumpliendo o no con esa normatividad legal, para luego, ¿de acuerdo? Para luego, y entramos en la última etapa de este aspectos impactos ambientales, para luego, como ustedes pueden ver en pantalla, según el puntaje obtenido al multiplicar los resultados de cada uno de los criterios de evaluación, criterios de evaluación cuantitativas, ¿sí? La empresa establezca las medidas de control operacional, es decir, formule las acciones para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad en materia ambiental. Entonces aquí estaríamos hablando de programas, de campañas, de actividades de capacitación, formación, etcétera, etcétera, que podrá implementar la organización de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales. Y esto es también lo que precisamente estábamos hablando el día de ayer, que es lo que busca que las empresas o lo que pretende el capítulo 6 en todas las empresas a través de la adopción de las normas internacionales. Que las empresas puedan formular acciones para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad a partir de resultados obtenidos de manera objetiva, y esto le garantiza a la organización una mayor certeza acerca de lo que en realidad pretenden abordar. Eso significa que, dependiendo de la significancia o importancia del impacto ambiental, la empresa pueda formular todas las acciones, perdón, permítame un momento, por favor, pueda formular todas las acciones necesarias y los mecanismos de mejora, control y seguimiento a la evaluación de la eficacia de las acciones que se median como, que se determinen como controles en materia ambiental. ¿De acuerdo? Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? Bien, ok, muy bien, vale, perfecto. Listo. Entonces, de esta manera se estarían identificando las circunstancias de riesgo y oportunidad, ahora, en este caso, en materia ambiental. Después de haber hecho esto, ¿sí? Después de haber hecho ese ejercicio, ahora las normas internacionales establecen lo siguiente. Permítanme un momento, por favor. Y aquí vamos a revisar otro tipo de requisitos que son los que se denominan como homólogos. Recuerden que ya hemos visto requisitos específicos como los requisitos comunes, y aquí viene la tercera clasificación de requisitos que vamos a encontrar en las normas internacionales, bueno, sistemas integrados de gestión, que son los requisitos homólogos. Aparte de la matriz de Leopold, ¿qué otras matrices existen? Podemos personalizar. Antonio, sí señor, se los he dicho desde que empezamos a revisar este capítulo. Las herramientas que nosotros le estamos mostrando a ustedes no son las únicas. Sin embargo, son las que más se utilizan, pero eso no significa
que la empresa pueda adoptar otros mecanismos de evaluación de los impactos ambientales. ¿De acuerdo? Las empresas pueden utilizar cualquiera de los métodos que están en el mercado siempre y cuando puedan determinar, es decir, analizar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales y que a nosotros los auditores nos quede absolutamente claro que de acuerdo con los resultados obtenidos en ese análisis y evaluación de impactos ambientales, la organización estableció las acciones pertinentes para abordarlos. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros como auditores al evaluar ese estándar de los aspectos ambientales. ¿Me hice entender, mi estimado Antonio? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok, vale, perfecto. Vienen entonces la tercera categoría o clasificación de requisitos según las normas internacionales y son los requisitos homólogos. ¿Qué son los requisitos homólogos? Los requisitos homólogos tienen dos características o tienen dos particularidades. La primera, son aquellos requisitos que aparecen parcialmente en las normas internacionales al tratarse de la integración de las mismas o son requisitos que al tratarse de un sistema integrado de gestión aparecen parcialmente las normas, pero cuando se integran dichos sistemas de gestión, estos requisitos se asumen como obligatorios para la estructura en general. Les voy a mostrar lo siguiente. Hay algunas normas, como son las normas ISO 14001 y 45001, que incorporan la necesidad dentro de la identificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, el reconocer o determinar los requisitos legales y otros requisitos. ¿De acuerdo? Pero resulta, esto mismo sucede en la norma ISO 14001, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver en pantalla. Acá, requisitos legales y otros requisitos. Quiere decir que si vamos a integrar un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, este requisito o este estándar de los requisitos legales y otros requisitos se asumiría como común o transversal. Pero, ¿qué sucede? Para la norma ISO 22000 no se contempla la identificación de los requisitos legales como un requisito explícito dentro del contenido de la norma, sino que los requisitos legales hacen parte inherente de los riesgos a los que se expone el sistema de gestión en términos generales, sin la necesidad de formular o existir un requisito como si aparecen en la norma ISO 14001, como si aparece en la norma ISO 45001. Y lo mismo sucede con la norma ISO 9001. Después de haber identificado las circunstancias de riesgo y oportunidad, viene la formulación de los objetivos y metas. Eso significa que la identificación de los requisitos legales o las circunstancias de riesgo relacionada con la identificación de los requisitos legales se asume como un ejercicio inherente al reconocimiento de las circunstancias de riesgo y oportunidad a los que se expone el sistema de gestión sin que exista la necesidad de que haya un requisito que explícitamente lo exija. Entonces, esos son a los que llamamos requisitos homólogos, los que aparecen parcialmente en las normas internacionales o aquellos requisitos en donde se asumen como inherentes o se incorporan a la aplicación de los estándares que establecen las normas internacionales sin la necesidad de que exista literalmente un numeral que exija el cumplimiento de dicho requisito. ¿Sí me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Esos son los que se conocen como requisitos homólogos. Quiere decir, supongan ustedes que vamos a implementar sistema de gestión de la calidad con sistema de gestión ambiental y llegamos al estándar 6.1.3. Este se considera como requisito homólogo. ¿Por qué?
Porque en la norma ISO 9001 no aparece ese requisito 6.1.3, pero los riesgos asociados a la identificación de los requisitos legales y demás requisitos aplicables al sistema de gestión hacen parte precisamente, hacen parte inherente o se incorporan a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión en general, como se los explicaba al principio de este capítulo. Por lo tanto, este requisito, al integrarse el sistema de gestión ambiental con el de calidad, ahora es obligatorio identificar los requisitos legales y otros requisitos, porque este requisito ya no solo hace parte del sistema de gestión ambiental, sino que ahora se incorpora dentro del sistema integrado de gestión como un requisito obligatorio de cumplimiento. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ok. O sea, son como requisitos indirectos y si está en una sola norma, un sistema integrado, entonces se cumple y se convierte en homólogo. Exacto, Avianes. Exactamente. ¿Sí? Supongan ustedes que vamos a integrar ISO 9001, 22000 y 14001. En la norma ISO 22000 no aparece ese estándar 6.1.3. Sin embargo, los riesgos asociados a la identificación y cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad e inocuidad de los alimentos se incorpora o se asume como inherente a la identificación de las circunstancias de riesgo y oportunidad del sistema de gestión, sin que exista la necesidad de que haya un requisito identificado con el numeral 6.3 que exija la identificación de los requisitos legales y otros requisitos. Y lo mismo sucede en la norma ISO 9001. Por lo tanto, al integrar los tres sistemas de gestión, este requisito 6.1.3, requisitos legales y otros requisitos, se asume como homólogo. Por lo tanto, aplicará o se entenderá como de obligatorio cumplimiento para el sistema integrado de gestión. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, vamos a revisar en qué consiste este requisito 6.1.3, legales y otros requisitos. Como lo dice la norma ISO 14001 y 45001. Es muy sencillo. La empresa tendrá que implementar algún instrumento que le permita reconocer los requisitos legales, ¿sí? Los requisitos legales aplicables a la actividad económica a la que se dedica la organización, y también asegurarse de que ese mismo instrumento le permita evaluar si en realidad está cumpliendo o no con esos requisitos legales. Pero resulta que aparece la palabra y otros requisitos. Recuerden ustedes que yo ya les había explicado en qué consiste estos otros requisitos. Recuerden ustedes que las necesidades y expectativas de las partes interesadas ahora se asumirán como requisitos de obligatorio cumplimiento. Eso significa que esas necesidades y expectativas de las partes interesadas también tendrán que incorporarse, ¿sí? Tendrán que incorporarse al mismo instrumento o relacionarse en el mismo instrumento que haya identificado, ¿sí? Que haya identificado los requisitos legales. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo las empresas pueden cumplir con ese requisito. Permítame un momento, por favor. Aquí está.
Bien. Sean todos tan amables de confirmarme, por favor, si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Listo? Bien. Este es un instrumento que se conoce como matriz de requisitos legales o también conocido como matriz de requisitos legales y otros requisitos, como lo quieran llamar las empresas. ¿Sí? Es decir, este instrumento lo pueden utilizar las empresas o es uno de los más utilizados por las empresas, ¿de acuerdo? Para identificar, para reconocer cuáles son los requisitos legales que le son aplicables a la naturaleza y características de la actividad económica a la que se dedican las empresas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, esta herramienta le permite ubicar con exactitud, le permite ubicar con exactitud eh, los requisitos legales que le son aplicables. ¿Listo? La lista maestra de documentos externos puede reemplazar esa matriz. No, Caterine, porque esta matriz la tiene que utilizar la empresa para reconocer los requisitos legales que no le sean, que le sean aplicables, perdón, y también medir el cumplimiento de esos requisitos legales. Por lo tanto, un listado maestro de documentos no le permite medir el cumplimiento de requisitos legales, solo controlan información documentada, nada más. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vale, Caterina. Gustavo, esta herramienta la pueden personalizar las empresas según el país, porque, a ver, tal vez los principios legales sean los mismos, pero cada país tiene la potestad, la libertad de establecer los requisitos legales que le sean aplicables a la actividad económica a la que se dediquen las organizaciones presentes en el territorio, porque hay algo, no sé si ustedes lo hayan escuchado, estoy seguro que sí, lo han escuchado, que se llama soberanía. ¿Saben qué significa la soberanía? ¿Sí saben a qué hacen referencia cuando hablamos de la soberanía? Exactamente, Rina, a la autonomía, a la libertad que tienen los países de establecer sus propias reglas de juego. Entonces, como les digo, los principios legales pueden ser exactamente los mismos. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Independientemente, depende de cada país y el tipo de industria, las leyes que le apliquen. Sí, Dalimar. A ver, venga, les hago la siguiente pregunta. La vida de una persona se asume como un derecho constitucional y fundamental, el cual se debe resguardar independientemente en dónde esté la persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Exactamente. Entonces, el principio fundamental del respeto, del resguardo y protección de la vida de las personas, independientemente del lugar donde se encuentre, es universal. Esto le permite a los países formular alrededor de ese principio todas las leyes, decretos, resoluciones, protocolos, acuerdos que considere pertinente para cumplir con ese principio universal. Otra, es un derecho humano y la mayoría de las legislaciones lo consideran. La mayoría no, Danimar. Todo el mundo, todos lo asumen como un derecho constitucional y fundamental. Así de sencillo, ¿vale? Otro, la libre expresión de las personas será también catalogado como un principio universal. La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de religión. Exactamente, es un principio universal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, alrededor de esos principios universales
Los países en el mundo tienen la potestad, tienen la autonomía, tienen la facultad de determinar los marcos legales regulatorios que aseguren el cumplimiento de ese principio fundamental, asumido como un derecho fundamental para los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Los principios universales se reflejan o se pueden lograr materializar en los países de acuerdo con la soberanía que ellos tengan al respecto. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma ISO, las normas internacionales? Estoy hablando de todas al tratarse un requisito homólogo. La idea es que la organización, ¿sí? La idea es que la empresa tenga la facultad, perdón, tenga la posibilidad de reconocer esos requisitos legales que les sean compatibles de acuerdo con la naturaleza y características de su actividad económica. Además, porque las empresas, recuerden ustedes, desarrollan su actividad económica, ¿de acuerdo? Desarrollan su actividad económica según la cadena de valor que defina la propia organización para hacer realidad esos productos y servicios. ¿Listo? Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan las normas internacionales? Asegurarse de que la empresa reconozca los requisitos legales aplicables en materia de calidad de producto, aseguramiento de la calidad de productos y servicios, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de seguridad y inocuidad de los alimentos, entre otros. Entonces pueden utilizar esta herramienta. Por ejemplo, esta herramienta permite caracterizar precisamente esos marcos legales regulatorios que le son aplicables a la empresa. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, según la jerarquía de la norma. Es decir, saber si estamos hablando de una ley, de un decreto, de una resolución, de un acuerdo, etcétera, etcétera. Segundo, cada norma, cada ley, cada decreto, etcétera, etcétera, normalmente se representa o se menciona a través de un código alfanumérico. Por ejemplo, la ley 123 del año 2025, la ley 45.720 del año 2014 y así sucesivamente. Entonces es importante incorporar ese código alfanumérico para poder ubicar adecuadamente esa norma pertinente a la actividad económica a la que se dedica la empresa y también en materia de ambiental, de gestión de la seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera. Luego vendrá el año a partir del cual entraría en vigencia esa norma y el título de la norma, por ejemplo, ley para, decreto para, resolución de, acuerdo para, protocolo de, etcétera, etcétera. Y luego vendrá la autoridad que emite esa ley o ese marco legal regulatorio y luego vienen los artículos que le aplican. Atentos con lo que les voy a decir a continuación. Cuando se elaboran o se formulan las normas o los marcos legales regulatorios, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo hacen con el ánimo de lo que cualquier organización los adopte o se formulan requisitos que son específicos o son relativos a ciertos sectores económicos. Por lo tanto, cuando la empresa, ¿sí? Cuando la organización se tome la molestia de revisar los marcos legales regulatorios, tendrá que concluir cuáles serían los artículos que están contenidos en esa ley o en esa norma que en realidad le son aplicables a su organización. ¿Por qué? Supongan ustedes que sale una ley del transporte, una nueva ley para regular ambientalmente las actividades de transporte y resulta que incluyen transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. Supongan ustedes que todos
estamos o todos hacemos parte de una empresa de transporte perdón. Pregunto, ¿todos los requisitos contemplados en esa norma le son aplicables a nuestra empresa o solamente los de transporte terrestre? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, Antonio. Solo le son aplicables los de transporte terrestre. Por eso las normas internacionales dicen lo siguiente: cuando las empresas revisen, ¿sí? Revisen los, o la empresa, ¿sí? La empresa a través de la evaluación de los marcos legales regulatorios que considere pertinente, ¿sí? Que considere pertinentes a su actividad económica, tienen que asegurarse de cuáles serían los requisitos o artículos contenidos en esas normas y que en realidad les son compatibles a la naturaleza y características de la actividad económica a la que se dedica la organización. ¿Me dice entender? ¿Me confirma, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Ahora, lo que viene a continuación es determinar cuáles son las exigencias de ese artículo. O lo que viene a continuación es establecer qué es lo que exige ese artículo en sí. Para sí mismo, la organización asegurarse de que comprende lo que requiere o exige el artículo. Esto es un ejercicio muy importante porque si se omite, pues la empresa no va a saber en realidad cómo va a asegurar el cumplimiento de ese requisito. Entonces, lo que hacen las empresas precisamente es relacionar dentro de este mismo instrumento las exigencias de ese requisito o las exigencias de esos requisitos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Ok, muy bien. Y luego la empresa, según la exigencia de ese requisito, ¿sí? Tiene que asegurar cuál sería la evidencia que garantice el cumplimiento de ese requisito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongan ustedes que estamos ante un requisito ambiental, de acuerdo con la actividad económica a la que se dedica la empresa. Y resulta que para poder llevar a cabo los proyectos que ejecuta la empresa, tienen que asegurarse la gestión de unas licencias ambientales. Es decir, el artículo aplicable a la naturaleza y característica de la actividad económica o de los proyectos a los que se dedica la empresa, ¿de acuerdo? Tiene que asegurar la disponibilidad de esas licencias ambientales, por ponerle un ejemplo. Quiere decir que la evidencia del cumplimiento de ese requisito, ¿cuál será? La presencia o la gestión adecuada de esas licencias ambientales para que la empresa pueda llevar a cabo o pueda realizar con total normalidad o con absoluta tranquilidad y transparencia su actividad económica. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora, recuerden ustedes que aquí estaríamos hablando de los otros requisitos.
¿Cuáles serían los otros requisitos? Por ejemplo, supongan ustedes que la empresa tiene algún contrato, convenio o acuerdo con alguna parte interesada, llámese cliente, proveedor o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, los requisitos que estén relacionados con algún tipo de contrato, acuerdo o convenio individual o colectivo, tienen que incluirse dentro de esta matriz. ¿Por qué razón? Porque esos acuerdos con las partes interesadas también se catalogan como requisitos de obligatorio cumplimiento y esto exige que la empresa los identifique plenamente. Tengan en cuenta que si nosotros como auditores no observamos eso o constatamos eso, eso representa una no conformidad. ¿Por qué? Porque se estaría dejando por fuera los acuerdos o los pactos, digamos, contractuales que haya celebrado la empresa con sus partes interesadas y esto se asumiría como una falta al no tener en cuenta los requisitos o las necesidades y expectativas de las partes interesadas establecidos en esos acuerdos y que hagan entender que en realidad la empresa los asume como de obligatorio cumplimiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Lo mismo sucede con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo esa herramienta para la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas? Entonces, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas podrían considerarse como fuente de riesgos y oportunidad, ahora esas necesidades y expectativas las empresas las deberán asumir como requisitos de obligatorio cumplimiento y por lo tanto dichas necesidades y expectativas ahora harán parte de este instrumento para asumirlas como de requisito de obligatorio cumplimiento. Entonces, así como cada necesidad y expectativa se analizó o se entendió como una fuente de riesgo y oportunidad, ahora esas necesidades y expectativas se entenderán como o se asumirán como de obligatorio cumplimiento, incluyéndose en esta misma herramienta. Entonces, tengan en cuenta que nosotros como auditores debemos asegurarnos de que las necesidades y expectativas se han asumido como requisitos de obligatorio cumplimiento y que, por lo tanto, están plenamente reconocidas en este instrumento. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Y por supuesto que alrededor de esas necesidades y expectativas y demás requisitos o pactos que se hayan acordado, ¿sí? Para el cumplimiento de esos requisitos asumidos como de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia, entonces harán parte de precisamente la gestión en el cumplimiento de la identificación de los requisitos legales y demás requisitos. Es decir, que en un sistema integrado, en el cumplimiento regulatorio, hay que incluirse o considerarse como requisitos los de calidad de animar, repito, con mucho cariño lo repito. Si nosotros estamos integrando un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, y un sistema de cumplimiento, no, seguridad e inocuidad de los alimentos, los requisitos no son solo los de calidad, son los de todos los sistemas de gestión que lo componen. O de acuerdo con las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con todos los sistemas de gestión que lo componen, no solo calidad, todos los sistemas de gestión que conformen o que hagan parte del sistema integrado de gestión. Me hice entender, Darimar, y para todos, me confirman, por favor, sean tan amables. Bueno, perfecto. Ok.
Muy bien. Listo. Y alrededor de la determinación de esas necesidades, perdón, de esos requisitos, ¿cierto? La empresa también, obviamente, tendrá que asegurar la formulación de acciones para garantizar su cumplimiento indeterminado. ¿Por qué razón? Porque los requisitos legales se tienen que cumplir o asegurar su cumplimiento de manera permanente la empresa. Entonces, esto significa que la organización tendrá que formular acciones para garantizar el cumplimiento de esos requisitos de manera indeterminada, lo cual vuelve y nos lleva a nosotros precisamente a reconocer la necesidad, ¿sí? La necesidad de garantizar que todos los circunstancias de riesgo y oportunidad alrededor de la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y demás requisitos, pues se va a asegurar, ¿de acuerdo? Porque si la empresa no reconoce y garantiza el cumplimiento de sus requisitos legales, se expone a riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Multas, sanciones, el cierre parcial o total de la empresa, etcétera, etcétera. La idea es evitar a toda costa de que esas circunstancias de riesgo sucedan o que se materialicen y esto perjudique legalmente a la propia organización, ¿vale? Para que a ustedes les quede absolutamente claro esto. Me refería al ejemplo de integrar un sistema como el ambiental o de seguridad con el de calidad. Por eso, Dalimar, por eso te estaba diciendo. Independiente, a ver, recuerden ustedes que el eje del centro no es la calidad o el sistema de gestión de la calidad. Si estamos hablando de un sistema integrado de gestión, tendríamos que identificar los requisitos legales que le son aplicables desde el punto de vista de las disciplinas que hacen parte del sistema integrado de gestión. Me hice entender, mi estimadísima Dalimar, y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de integrar calidad con seguridad y salud en el trabajo. Tendríamos que revisar los requisitos aplicables a calidad como a seguridad y salud en el trabajo. Así de sencillo es el análisis. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bien. También hay otro requisito que se considera como homólogo dentro del capítulo 6, que es uno de los que hemos venido o de los cuales hemos venido hablando, y es precisamente el de la planificación de las acciones. Observen ustedes que la planificación de las acciones es inherente a la identificación y comprensión de las circunstancias de riesgo y oportunidad a los que se expone cualquier organización. Es decir, el capítulo 6 le dice a las empresas, identifiquen y comprendan las circunstancias de riesgo y oportunidad y formulen acciones para poderlas abordar. Por lo tanto, ni en la norma ISO 22000, ni en la norma ISO 9001, ni tampoco en la norma ISO 37301 aparece un requisito que literalmente exija la planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Por qué razón? Porque el abordar riesgos y oportunidades en sí mismo exige la formulación de acciones para abordarlos. En cambio, para las normas ISO 14001 y 45001, consideraron que es necesario incluir un requisito en el que literalmente se le exija a las empresas formular acciones para abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Cuáles serían o cómo le daría cumplimiento a ese requisito? Asegurarnos de que en todos los instrumentos que haya utilizado la empresa para la identificación y comprensión de las circunstancias de riesgo y oportunidad, al final del ejercicio se hayan formulado las acciones para abordarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando al final de la identificación o determinación de los niveles de riesgo laboral se formulaban 5 acciones? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y suministro de elementos de protección personal. ¿Sí se acuerdan? Perfecto. A eso hace referencia ese estándar 6.1.4 de las normas ISO 14001 y 45001. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente al final de la identificación de los aspectos impactos ambientales, al final hay unas acciones que se tienen que implementar? A eso hace referencia ese estándar. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables con lo que les acabo de decir?
¿Listo? Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora, como les decía, en la norma ISO 22000 no aparecen esas acciones para abordar riesgos y oportunidades. En la norma ISO 9001 tampoco aparecen esas acciones. Lo que pasa es que aquí, en este requisito de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, el abordar este término que se los voy a resaltar en otro color, voy a quitar aquí este resaltado abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué significa? Formular acciones o planificar acciones para actuar frente a las circunstancias de riesgo y oportunidad, sin que exista la necesidad de que haya un requisito como el 6.1.4 o el que ustedes observaron en las normas anteriores que exijan literalmente la planificación de acciones. Esos requisitos son los que se conocen como los requisitos homólogos. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Ah, perdón, disculpe, por favor. Listo. Vale. Ahora bien, excelente. Después de haberse cumplido estos estándares relacionados con la formulación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ese estándar 6.1, luego viene ahora otro requisito que ese sí lo vamos a catalogar como común, que tiene que ver con la formulación de los objetivos del sistema de gestión. Este estándar 6.2, sí se considera como un requisito común. ¿Por qué? Porque todas las normas exigen que existan elementos de direccionamiento estratégico como lo son la formulación de los objetivos y metas del sistema de gestión. Miren, todas las normas las exigen al unísono. Miren, aquí están. Todas las normas exigen al unísono, pero también exigen, pero también exigen que no solo se formulen los objetivos y metas, sino que alrededor del cumplimiento de objetivos y metas se formulen las acciones para garantizar su cumplimiento. Entonces, en este caso, las normas internacionales, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Para formular correctamente los objetivos y metas del sistema de gestión. En primer lugar, tienen que ser coherentes con la política del sistema de gestión. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho con mucha insistencia que los principios rectores, perdón, los compromisos que establece la alta dirección a través de la política del sistema de gestión son solo eso, compromisos? ¿Sí lo recuerdan? Y que obviamente para garantizar que esos compromisos se cumplen, se tienen que demostrar a través de resultados. Pues ahora es aquí donde la empresa va a formular los resultados que quiere lograr de acuerdo con los compromisos formulados alrededor de el establecimiento de la política del sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las normas internacionales dicen lo siguiente: asegurarse de que cada compromiso relacionado en la política del sistema de gestión tenga asignado su respectivo objetivo y meta para que se puedan evaluar cualitativa y cuantitativamente, y de esta forma garantizar que precisamente
o objetivamente hablando, se confirmen que efectivamente esos compromisos se estarían cumpliendo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Eso es lo que nos dice a nosotros ese primer requisito para la formulación de objetivos y metas. Que todos los objetivos y metas que se formulen alrededor del sistema de gestión tienen que guardar relación directa con los compromisos declarados en la política, porque repito, esos compromisos en la política son solo eso, compromisos nada más, buenas intenciones que la alta dirección tendrá que demostrar que se cumplen esas buenas intenciones. ¿Y cómo se puede hacer? A través de la formulación de los objetivos y metas del sistema de gestión. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el otro requisito? Que sean medibles. ¿Qué significa que sean medibles? Que al formular los objetivos del sistema de gestión, estos tengan asignados su meta. La meta normalmente se formula en términos de unidades de medida. Por ejemplo, kilovatios hora, kilogramos, metros cúbicos, toneladas, horas hombre, por ejemplo, como también esas metas pueden estar expresadas, por ejemplo, a través de porcentajes, 20%, 30%, 40%, 100%, en fin, como también pueden estar presentadas en números enteros, es decir, positivos y negativos, tanto como 20, 30, 5 o 10, como menos 2, menos 4, menos 50, menos 60, etcétera, etcétera. Bien, ese objetivo debe contar con su elemento cuantificador, es decir, un resultado que le permita a la empresa aplicar instrumentos de evaluación objetiva como lo son los índices de desempeño o indicadores de desempeño según los objetivos que se pretendan medir. También los objetivos tienen que ser objeto de seguimiento. ¿Qué significa que los objetivos sean objeto de seguimiento? Que cada objetivo tenga asignado su respectivo índice de desempeño o indicador de desempeño para que se pueda medir objetivamente su cumplimiento. ¿Me hice entender hasta acá? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Así como la política, ¿sí? Así como la política debe comunicarse o asegurarse de que la política esté al alcance de todas las partes interesadas, lo mismo sucede con los objetivos y metas del sistema de gestión. Los objetivos y metas del sistema de gestión, ¿sí? Tendrán que asegurarse de que estén al alcance de todas las partes interesadas. Por lo tanto, podrán divulgarse a través de todos los medios de comunicación que considere pertinente la empresa utilizar para garantizar que todas las partes interesadas tienen contacto con los objetivos y metas del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, y finalmente, actualizarse cuando según sea apropiado. Es decir, la organización podrá considerar todos los criterios de actualización de los objetivos y metas tal y como lo considere pertinente. Ejemplo, la empresa puede decir, los objetivos y metas los vamos a realizar de acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección. Perfecto, no hay problema. La organización puede decir también, los objetivos y metas se van a actualizar de acuerdo con los resultados de las auditorías internas. Tampoco hay problema. Otra, la organización puede perfectamente decir, vamos a actualizar los objetivos y metas del sistema de gestión de acuerdo con los resultados de las acciones para abordar las circunstancias de accidentalidad y ausentismo en la organización, etcétera, etcétera. La empresa puede determinar las consideraciones pertinentes para mantener actualizados sus objetivos y metas.
Todo lo dicho el día de hoy, mis estimados estudiantes, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien, vale. Entonces, mis estimados estudiantes, vamos a dejar la sesión hasta acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. De verdad, mil y mil gracias por su tiempo el día de hoy. Y nos vemos mañana en otra sesión, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga. Mañana es el Día del Trabajador, por ende, mañana tenemos clase. ¿Listo? Mi compañero Edgar Castillo les va a confirmar la hora de clase, ¿vale? ¿Listo? Perfecto, muchachos. Ah, dice mi compañero Edgar que a partir de las 6 de la tarde, es decir, la hora acostumbrada, vamos a llevar a cabo la sesión. ¿Listo? A la hora acostumbrada, muchachos. 6 de la tarde, hora de Colombia, vamos a continuar con nuestro proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Bien. Les envío un fuerte abrazo, mis queridos estudiantes. Que Dios los bendiga y que pasen.